Bendecida noche, queridos estudiantes de la formación permanente del Instituto de Pastoral Ministerial IMPAMI de la Diócesis de Garagoa. Vamos en la cuarta parte de este módulo que estamos siguiendo, Dichosa tú que has creído, y hoy continuamos con el tema 19. Gracias, señor seminarista, por acompañar este grupo de formación permanente y esto, su merced puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches, Sí, sí, señor. señor. Ahí les pido disculpas si de pronto alguna se tilda o algo, pero estoy en Páez, en la Auroría, en un centro poblado, entonces la señal es un poco malita. Entonces lo que podamos hacer, si algo me dicen, por favor. ¿Todos están bien? ¿Esta semana han estado bien, juiciosos, trabajando los temas? Sí, señor. Sí. Vamos a ver entonces ahorita. Doña Amparo que fue ahí solícito. Entonces el día de hoy, como decía la señorita Jenny, estamos en la cuarta parte y en el tema número 19, la Santísima Virgen María en el culto de la iglesia. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y enciende nuestro corazón. Danos tu sabiduría para comprender el misterio de la Virgen María en la vida de la Iglesia y haz que al contemplarla como Madre y discípula podamos descubrir más plenamente la belleza de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que entonces a lo largo de la historia sabemos que la Iglesia ha defendido el derecho del hombre a vivir su religiosidad, ¿sí? Y la Iglesia, tanto desde la parte cultural, filosófica y desde todos los ámbitos, ha mirado que la piedad popular y todas estas expresiones son algo que alimenta mucho el alma y entre en esa piedad popular que ahorita vamos a ahondar, está esa devoción mariana que ocupa un lugar que es muy central. Tengamos entendido siempre, Cristo es el centro de nuestra fe y a partir de Cristo es que María y todos los santos son así importantes porque nos están diciendo a dónde vamos. Y se los dije mucho hace 8 días, lo que decía la Virgen María en las bodas de Caná, hacer lo que Él les diga. Entonces ellos son los que nos llevan a Jesús, pero no son el centro de nuestra fe. Que nosotros tengamos eso claro. Las fiestas, las procesiones, las oraciones y las advocaciones son signos visibles de una relación profunda entre el pueblo cristiano y Nuestra Señora, la Madre de Dios. Pero sin embargo, el culto a María no se entiende en sí mismo, sino siempre en referencia a su Hijo, que es Jesucristo. Toda verdadera devoción mariana es cristocéntrica, pues, pues deduce el misterio de Cristo, que es el único Salvador y mediador. Y teniendo claridad en eso, entonces el culto a la Virgen María se inserta en una realidad que es más amplia, la dimensión religiosa del ser humano. Toda persona en lo profundo de su ser lleva inscrita una apertura hacia lo trascendente, un deseo de infinito que lo impulsa a buscar a Dios. Y en este sentido religioso, cuando es asumido, cuando es purificado
Cuando es elevado por la fe, entonces se encuentra en María un cauce que es privilegiado, porque en ella entonces se puede expresar, pues en ella no solo se muestra que ella es la madre del Salvador, sino que también es la mujer que es creyente, que ha recorrido primero el camino de la fe y por ello presenta como modelo y guía para que nosotros estemos en la iglesia que es peregrina. Ella es primero peregrina y nos muestra cómo ser peregrinos. Y entonces vamos a ver que a lo largo de la historia también el ser humano ha buscado relacionarse con lo trascendente. Siempre en todas las culturas se muestra una religión y ese es el foco central. En cada cultura el sentimiento religioso ha dado forma a símbolos, a ritos, a devociones que expresan esa necesidad de profunda unión con lo divino, ¿sí? Religión, eso es lo que significa, religare, volver al inicio, al trascendente, al que nos creó precisamente. Y en el cristianismo esta realidad alcanza su plenitud en Jesucristo, que es el Hijo de Dios encarnado y es el centro de la fe y la historia de salvación, que nosotros somos los que encarnamos también y así lo debemos hacer como bautizados. Sin embargo, dentro de esta vivencia de la fe, la Iglesia reconoce a la Santísima Virgen María como un lugar singular, como Madre del Salvador y Madre de la Iglesia. Y hoy, en este contexto que es marcado por el secularismo, nuestro cotidiano vivir, vamos a ver que la indiferencia religiosa y también para las nuevas búsquedas espirituales, como la nueva era y todas estas cosas, la figura de María debe presentarse eh, en todo esto como un don y como una oportunidad que nosotros podemos iluminar y nos ayuda también a iluminar nuestra vida y nuestra fe. ¿Por qué? Porque el ejemplo, la humildad, la disponibilidad de vivir una espiritualidad auténtica, ella es la que lo encarna y nos da ejemplo. Y María sigue siendo para la iglesia un faro de esperanza y un camino seguro hacia Cristo. Entonces, ver este tema del día de hoy es algo muy exquisito, muy bonito, porque es dentro del seno de la iglesia comprender por qué el sentido de que la iglesia lo tome, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, hay, bueno, variedad de puntos que no ahondamos precisamente demasiado en ellos, pero que sí, tanto como lo toca Monseñor en este libro, entonces se ha estructurado un poco acá. En primer lugar, que la naturaleza del sentimiento religioso en el ser humano. Vamos a ver que un dato originario que es la apertura constituida a lo trascendente, ¿sí? El ser humano, que somos todos nosotros, todos los creados que tenemos razón y libertad, no solo tiene experiencias religiosas, es constitutivamente apertura porque la tradición cristiana ha llamado a esta condición la capax Dei, es decir, una capacidad estructural de recibir, de reconocer y de responder a Dios. Y esta apertura que tiene el ser humano se manifiesta como con ese deseo de la verdad y de bien, de percepción de belleza, de experiencia del límite y el anhelo del sentido último de la vida. ¿Sí? Esas son las preguntas que nosotros desde nuestra existencia siempre nos hacemos. No es un simple gusto espiritual, es una tensión ontológica, o sea, de nuestro ser, que hacia el fundamento del todo, ¿sí? Nosotros siempre nos digamos otra vez al trascendente, ¿sí? La apertura que tenemos a ese creador, a ese guía, a ese que nos ha creado, a ese del cual nosotros somos, nos originamos, digámoslo así. En segundo lugar, la estructura integral, la inteligencia, la voluntad y el afecto. El sentimiento religioso es integral. ¿Por qué? Porque compromete tanto la mente en la búsqueda de la verdad, esto lo decía también mucho San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón o nuestra alma no estará bien hasta que volvamos a ti, ¿sí? La voluntad son las capacidades del alma.
precisamente la mente, la voluntad, la afectividad, esa voluntad que es siempre dirigida al bien y la afectividad que es el movimiento del corazón. La inteligencia intuye que el mundo no se explica solo por causalidades internas, sino que se abre a una causa primera y un sentido total. La voluntad percibe el bien como vinculante y se orienta a él con libertad. Y la afectividad, que experimenta reverencia, gratitud, asombro, compunción y esperanza ante el misterio. Esta integración evita entonces dos reduccionismos, que nos redujamos a dos cosas, a que todo sea racional y a que todo sea emocional. Siempre debe haber entonces una balanza en ello. El racionalismo que empobrece la fe e ideas y el emocionalismo que la reduce a estados de ánimo. Eso no debe ser. No estoy aquí subvalorando la razón. Incluso en la Fides et Ratio, San Juan Pablo II decía, la fe y la razón son las dos alas que el espíritu se eleva para contemplar la verdad. Entonces debe estar junto y que no sea emocional solamente para que no se reduzca a los estados de ánimo, ¿sí? Si estoy en la inmunda un día, entonces nada tiene sentido, no, todo tiene que ser objetivo. En tercer lugar, los signos existenciales que despiertan el sentido religioso. En la vida cotidiana afloran lugares donde el sentimiento religioso se despierta y madura. ¿En qué lugares? El asombro, un asombro que ante la belleza y la armonía del mundo, entonces trasciende la experiencia moral del deber y la conciencia que remite a una instancia más alta que el yo. Entonces todo esto es reconocer que yo no soy el centro, que hay otro que es el centro y del cual se originan las cosas. El límite del dolor, la culpa, la fragilidad y la muerte que abre a la pregunta del para qué, que me lleva a mí a hacer esas preguntas. La relación, el amor recibido y dado sugiere una fuente más grande de toda reciprocidad, ¿sí? Esto es de pronto, diríamos, muy cargado, pero son signos precisamente existenciales que despiertan el sentido religioso. En cuarto lugar, la religiosidad natural y la revelación, que hay una continuidad y un salto. ¿Esto qué quiere decir? Que la religiosidad natural es un punto de partida, descubre huellas de Dios en la creación y en la conciencia, pero queda expuesta a ambigüedades, tanto la magia, la idolatría, el miedo, estas cosas entonces nos van a llevar a eso, nos van a llevar a eso. La revelación culminada en Cristo es lo que va a dar un sentido. No aplasta ese anhelo de revelación, sino que lo purifica y lo eleva. Revela el rostro de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Libera el temor servil y conduce a una alianza. Todo toma sentido entonces cuando se va configurando esto. Y en este paso, el sentimiento religioso se convierte en fe teologal, ¿sí? Adhesión confiada a Dios que habla y se entrega. Ahí vamos comprendiendo todas las cosas que a veces se van como nublando en nuestra mente, pero todo tiene un sentido y por eso la historia de la salvación es de forma recta pero trascendente, ¿sí? Que es de forma lineal pero que va dirigida hacia el cielo. ¿Sí? En quinto lugar, el lenguaje simbólico y el ritual del corazón humano, porque el ser humano expresa su apertura a Dios mediante símbolos, mediante ritos y muchas narrativas. Así es que se conforma también una comunidad o una cultura. Lejos de ser añadidos folclóricos, son mediaciones connaturales para entrar en relación con el misterio. El cuerpo, en primer lugar, gestos, posturas, todo esto, ¿sí? Nosotros eso también lo hacemos en la liturgia, en la oración, en todo sentido. El tiempo, cuando hacemos las fiestas,
¿sí? Y conmemoramos algo que tiene mucho sentido y que va a conmemorar algo trascendente en nuestra vida. El espacio, los templos, los santuarios, las rectorías, todo esto, todos estos espacios que nos ayudan a ligarnos al trascendente, la palabra, oración y canto, ¿sí? El que ora, el que canta ora dos veces también decía Agustín de Hipona. Y todo esto bien discernido, entonces son lenguajes que educan la sensibilidad de nosotros para a una adoración en espíritu y en verdad. En sexto lugar, la piedad popular, que es una pedagogía del corazón creyente. La piedad popular es el ámbito privilegiado donde el sistema religioso en toda la historia se vuelve camino. Las procesiones, las peregrinaciones, las novenas, el Santo Rosario, la veneración de imágenes, todo esto. Entonces en ellas vemos que el pueblo aprende el olfato de la fe, todo es pedagógico, todos para que el Espíritu se también se llene de ese fuego del Espíritu Santo y nos ayuda a confiar, a agradecer, a suplicar y a ofrecer. Es algo muy fundamental. Y también gracias. Esta pedagogía, algo que es muy de profesores, ¿sí? Y la iglesia que es madre y maestra nos lo va a mostrar. Esto requiere un acompañamiento para evitar muchas desviaciones. Por eso es que siempre inicio diciendo, el centro es Cristo. No podemos de pronto a la Virgen María o a los santos que sean más que Dios, no. Ellos ocupan un espacio privilegiado, pero el centro siempre es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En séptimo lugar, la dinámica de purificación y de maduración, porque el sentido religioso asumido por la fe entra en ascética y en mística, ¿sí? En purificación, ¿por qué? Porque de la curiosidad espiritual sin conversión, del moralismo sin gracia, del ateísmo devoto sin oración, entonces se puede tergiversar. Entonces, por eso hay que purificar muchas cosas que se deben ir quitando para nosotros no corrompernos en esa fe. Hay una iluminación que es fundamental. La palabra y la liturgia educan el corazón, integrando la razón, pero también el afecto. La unión, la caridad derramada por el Espíritu transforma el sentimiento religioso en comunión con Dios y con los hermanos y especialmente con los pobres. Todo esto entonces se configura en lo que es el Evangelio, ¿sí? Todo que sea lo que es, ¿sí? Sin arandelas ni nada. En octavo lugar, la marianidad de raíz, porque María sintoniza con el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Esto suena como todo raro. El corazón humano busca un rostro que haga cercano el misterio, ¿sí? Nosotros siempre nos apegamos con eso. Y entonces en la economía de la salvación, es decir, en toda esa historia y la forma como se revela Dios y cómo quiso hacer su historia de salvación, ese rostro materno de María, que es la criatura plena de gracia, humilde, creyente, obediente y compasiva, ella no sustituye a Dios ni al único mediador que es Jesucristo, pero encarna de modo eminente la respuesta humana perfecta. Por eso la devoción mariana no es un añadido sentimental, sino que es un lugar teológico donde el sentimiento religioso se reconoce, se pacifica y se orienta con seguridad a Cristo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que dice San Luis Griñón de Montfort, entonces, a Jesús por María, ¿sí? María es el camino más seguro para llegar a Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios, Dios Hijo. En noveno lugar, dice, discernimientos pastorales clave. ¿Cuáles son? De la emoción a la fe, acoger la sensibilidad, pero conducirla al encuentro de Cristo vivo, que es palabra, que es Eucaristía y que es vida moral, algo que debemos encarnar. De lo privado a lo eclesial, es decir, pasar de experiencias individuales a la comunidad y a su liturgia. De la demanda al don, es decir, educar para una religiosidad que no usa lo sagrado, sino que se ofrece a Dios y al prójimo.
Y por último, de la dispersión a la centralidad, es decir, organizar la piedad en torno al año litúrgico. Es muy bonito cómo la iglesia como madre y maestra tiene organizadas las lecturas, cómo organizar las fiestas y todo esto para podernos celebrar de una forma pedagógica, donde María entonces aquí aparece siempre relacionada al misterio de Cristo. Y entonces, en síntesis, este primer punto que me pareció bueno un poco expandirlo, el sentido religioso es una inquietud estructural del corazón humano, que bajo la acción del Espíritu se hace fe obediente. Y esto entonces, su lenguaje propio es símbolo, rito, afecto y belleza, que es todo esto de la religiosidad popular. En este proceso, María aparece como la forma humana plena de esa apertura, porque su fiat, su sí, su respuesta purifica la emoción, educa el deseo y conduce sin desvíos a la adoración de Dios que es vivo en Jesucristo. Ahí se muestra. En segundo lugar, entonces, segundo punto, la iglesia y la defensa del sentimiento religioso. Aquí vamos a ver entonces que la iglesia es consciente de que el sentimiento religioso forma parte de la naturaleza más profunda del hombre. Lo ha defendido contra reduccionismos nacionalistas, secularistas y también materialistas que intentan sofocarlo. ¿Y dónde podemos apoyar esta afirmación que acabo de hacer? Lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes. Recordó que negar o reprimir esta apertura hacia lo divino es atentar contra la dignidad humana. Dentro de esta defensa, la Iglesia ha cuidado y ha purificado las expresiones la piedad popular, que a veces se van como al otro extremo, reconociendo en ellas que hay semillas de fe, que es algo muy importante, que bien acompañadas conducen a una auténtica vida cristiana. Y el Papa San Pablo VI, en la exhortación Evangelii Nunciandi, subrayó que la piedad popular es precisamente una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos? La devoción mariana con sus múltiples expresiones, tanto el rosario, los santuarios marianos, de tantas advocaciones que hay a lo largo del mundo, las fiestas litúrgicas, es un claro ejemplo de cómo la iglesia protege el sentimiento religioso, la orienta hacia Cristo y lo enriquece con la tradición viva del pueblo de Dios. Entonces, esto es algo fundamental que nosotros lo tengamos claro en nuestra vida, ¿sí? La piedad popular es importante, pero no es el centro, ¿sí? Esto ayuda porque tiene las semillas de la fe. En tercer lugar, la vida de María, que es modelo de fe y espiritualidad en la iglesia. La Virgen María, entonces, como hemos meditado a lo largo de esta tutoría, de esta formación permanente este año, ocupa un lugar único en el culto de la iglesia. No se le adora, eso es fundamental. Nosotros veneramos, no adoramos a la Virgen, pues la adoración pertenece solo a Dios. Pero sí se le tributa una hiperdulia, que quiere decir una alabanza, digámoslo así, o un reconocimiento más grande que a los demás santos, ¿sí? Es decir, una veneración superior de los demás santos porque en razón de la maternidad divina y su cooperación singular en el plan salvífico, ella tiene un lugar eminente entre la historia de salvación. María es modelo de fe porque acogió la palabra de la Anunciación y creyó en el cumplimiento de la promesa divina. Lucas 1:38. Es entonces ella modelo de espiritualidad porque vivió en constante apertura al Espíritu Santo, en humildad y obediencia, acompañando a Cristo hasta la cruz y perseverando en oración con los discípulos en Pentecostés. Estuvo en los momentos más álgidos
de los momentos de Jesús, ¿sí? Tanto en la encarnación, tanto estuvo en la vida pública, tanto estuvo en la pasión, muerte y resurrección, en Pentecostés, y ya después compartiendo con él y con su asunción, estando en la gloria también del Padre. Y los cristianos ven a María, la perfecta discípula, ya que es la mujer del sí, la del fiat, la que se dio toda, y es la madre que acompaña y guía. Ella enseña a vivir una espiritualidad que es encarnada, sí, profundamente unida a Cristo y atenta a las necesidades de los hermanos, como lo expresó en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Es algo fundamental que debemos tener siempre en la mente y el corazón. Pero en todo esto debemos tener claro la centralidad de Cristo en la salvación. ¿Por qué? Porque el culto mariano nunca puede entenderse aislado a Cristo. Algo fundamental en nosotros. La Iglesia con sabiduría ha afirmado que María siempre conduce al Hijo. Toda devoción auténtica a María invoca en Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. San Luis María Griñón de Montfort lo expresó bellamente: a Jesús por María. No se trata de poner a María en lugar de Cristo, sino de reconocer que ella nos lleva a Él de la manera más pura y segura, porque nadie como ella ha vivido en total comunión con el Salvador, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante cuando vemos, contemplamos el Santo Rosario. Nosotros estamos rezando. El rosario es cristológico, no es mariano, porque estamos meditando la vida de Jesús, ¿sí? Estamos meditando toda la vida de Jesús, las cuatro casas de, de los misterios del Santo Rosario, y lo que se dice también en las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, todo es bíblico, y si es bíblico, Jesús es la palabra de Dios, ¿sí? Y lo dice San Juan en el primer capítulo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que decimos es a Jesús, ¿sí? Es de Jesús, pero ella es la intercesora. Así la centralidad de Cristo ilumina el culto mariano. Cada Ave María se dirige a Jesús. Cada advocación mariana remite a su obra redentora. Cada peregrinación a un santuario mariano es, en última instancia, un encuentro con Cristo que es vivo en la Eucaristía. Un santuario, sí, aunque tenga de patrona a la Virgen, se celebra la Eucaristía y es el Hijo el que se hace ahí. En quinto lugar, hay unos desafíos y oportunidades actuales, porque en el mundo contemporáneo la vivencia mariana enfrenta tantos desafíos como oportunidades que se puede tergiversar. En primer lugar, los desafíos, el secularismo y la indiferencia religiosa que intentan reducir la devoción a menos folclores culturales, ¿sí? A veces que se tergiversa cómo se celebran las cosas, ¿sí? Que hay más trago o cualquier otra cosa más, digámoslo, mundana que espiritual y que nos lleva al centro que es Jesucristo. Sí, por eso les puse también esta imagen. María, pero con Jesús que es el centro, ella que es el primer sagrario. El riesgo de un marianismo superficial, centrado en lo emotivo y no en la conversión, ¿cierto? Palabras muy bonitas, muchas jaculatorias, muchas cosas de la Virgen extraordinarias, pero que no comprometen la vida de cada uno y entonces eso es hueco. Las tensiones ecuménicas, pues algunos hermanos cristianos de otras denominaciones ven en el culto mariano un obstáculo al diálogo, ¿sí? Sí, a veces no comprenden ellos y nosotros somos muy recalcitrantes, siempre mirar como el justo medio para todas estas cosas. Y entonces ante esto, estos desafíos que hay, unas oportunidades, porque la figura de María como madre cercana y universal puede abrir caminos de evangelización en un mundo herido y fragmentado. La espiritualidad mariana ofrece una pedagogía de ternura, de misericordia y obediencia que son sumamente actuales frente a la cultura de la autosuficiencia. Y el ejemplo de María, que impulsa a los cristianos a una fe que sea encarnada, y esto lo decía ahorita también, que sea comprometida con la justicia
y la solidaridad, especialmente en los más pobres. Y para ir terminando, ¿sí? Y hacer como una conclusión de todo esto y este tema 19 que es bonito con la iglesia, la Santísima Virgen María en el corazón del culto de la iglesia se revela como un puente providencial entre el sentimentalismo religioso natural del hombre y la plenitud de la fe cristiana en Cristo. El ser humano, ¿sí? Nosotros como hombres, mujeres, niños, todas las realidades, inquieto por la naturaleza y abierto a la trascendencia, encuentra en María la respuesta más cercana, la más humana en su búsqueda, una madre que comparte sus angustias y sus esperanzas y al mismo tiempo la conduce al encuentro definitivo con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La Iglesia entonces, en su misión de custodiar la dignidad del hombre y defender su derecho a vivir lo religioso, ha purificado y enriquecido las expresiones del corazón creyente, mostrando que el verdadero culto no es una evasión, sino que es un camino de conversión y de comunión, ¿sí? Que haya conversión y comunión, eso es lo más fundamental. En este horizonte, María ocupa un lugar que es insustituible, porque no como fin en sí mismo ella, sino como modelo de fe, como discípula perfecta y como madre espiritual que refleja la luz de Cristo y la transmite al pueblo de Dios. Entonces, el culto mariano es por tanto un testimonio de la sabiduría pedagógica de la Iglesia. Mater et Magistra de la Iglesia, madre y maestra, sabe que el corazón humano necesita símbolos, que necesita gestos, afectos y rostros concretos para llegar al misterio. ¿Sí? En una época se dio un debate iconoclasta precisamente por la cuestión de las imágenes, ¿sí? Pero la Iglesia, porque ha sido siempre la que propaga esto, ¿sí? Porque ha sido una forma pedagógica. Ustedes ven los templos antiguos y sobre todo se ve en los templos góticos. Los vitrales siempre son una forma pedagógica, ¿sí? Demostrar todo para las personas que son analfabetas, que no leen todo esto. Entonces así se muestra el Evangelio. María es el rostro materno de la cercanía de Dios, la pedagoga de la fe que enseña a escuchar, a creer, a esperar y a amar. Y por eso la veneración mariana, lejos de oscurecer la centralidad de Cristo, ilumina, porque todo en María remite a Jesús, a su Hijo. Y en esto, entonces, vamos a ver que por eso la veneración mariana, lejos de oscurecer esa centralidad, ilumina y lleva a Cristo, desde el fiat de Nazaret hasta el estar de pie al pie de la cruz, desde su oración con los discípulos en Pentecostés hasta su glorificación en el cielo. Y entonces, en el contexto actual, marcado por la secularización, el individualismo y la fragmentación cultural, la figura de María ofrece a la Iglesia un camino de nueva evangelización. Su vida muestra que la fe no es teórica, abstracta, sino que es obediencia confiada, que es entrega generosa y que es servicio concreto. Y su maternidad universal la convierte en signo de unidad y esperanza para los pueblos. Santuarios, advocaciones y todas las devociones populares son oportunidades pastorales para anunciar el Evangelio de manera encarnada, cercana y misteriosa. Vemos como en Guadalupe, ¿sí? Con la Virgen de Lourdes o con la Virgen de Fátima, siempre a distintas realidades ella se ha contextualizado y se ha encarnado allí. Entonces, mirar a María en el culto de la iglesia es en definitiva reconocer que la verdadera devoción mariana no se detiene en ella, sino que nos hace entrar más hondamente en el misterio de Cristo, que es el único mediador y redentor. Ella es el camino seguro para llegar a Jesús y Jesús es la plenitud hacia la cual María siempre conduce. Y así entonces, para terminar,
contemplar la Virgen María en la vida de la Iglesia es aprender a vivir nuestro sentimiento religioso con verdad, a expresarlo en clave de fe y a caminarlo hacia un cumplimiento en Cristo. Con María, la Iglesia peregrina canta su Magnificat, proclama las maravillas de Dios y espera con confianza la plenitud de la salvación. Entonces terminamos con la oración final y ya para que podamos hablar al menos 2 minuticos. Santa María, Madre de la Iglesia, te damos gracias por acompañarnos en este camino de reflexión. Tú que guardaste en tu corazón la palabra y seguiste fielmente a tu Hijo hasta la cruz, enséñanos a vivir con una fe firme, Con una esperanza inquebrantable y esperanza un amor inquebrantable, generoso un hacia amor Dios y generoso hacia los y curioso hermanos. hacia los hermanos. Guíanos siempre Guíanos hacia Cristo, siempre hacia Cristo, dentro de nuestra en vida y nuestra de vida y nuestra nuestra salvación. oración. Haz que Haz nuestro que culto, nuestro nuestra culto, piedad y nuestra nuestra piedad y oración nuestra oración sean siempre sean un siempre unos canto auténticos auténtico de alabanza al Señor, alabanzas al para Señor, que, como tú, para que como tú podamos proclamar podamos con gozo. proclamar con gozo, Proclama mi alma la proclamar grandeza del la Señor. grandeza del Señor. Amén. 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 Bueno, muchachos, ¿qué tienen de preguntas? Está un poco como denso el tema o algo que pueden decir antes de que se corte. Faltan 2 minutos, 50 segundos. Pregunte. Señor, Padre, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta que fue del tema pasado, que señorita, decía que la Virgen antes del parto y en el parto y después del parto era siguió siendo virgen. sí, señorita. ¿Esa es la pregunta? Sí, padre. No, seminarista, todavía no pasa. Bueno, sí, sí. Bueno, sí. Sí, ahí se explicaba precisamente en el tema de hace 15 días con los dogmas marianos. Es antes del parto porque fue por el Espíritu Santo, durante el parto porque ella no tuvo los dolores de parto, digámoslo así, ¿sí? Y ella entonces por esa acción del Espíritu Santo dio a luz al hijo y después del parto ella no tuvo tampoco más hijos. Ella fue preservada del pecado original y por eso entonces en ella no se cumple la maldición que se dio en el capítulo 3 del Génesis. Por eso ella es virgen antes, durante y después del parto. Y eso es un dogma de fe que nosotros como cristianos católicos de la Iglesia Romana, entonces creemos que ha sido proclamado. Para más expansión, volver al tema que ahí está más explicado, sino que tenemos un minutico, ¿no? ¿Se queda bien? Yo, señor, usted sí, señor. Está bien, ya está más explicado, entendí mejor. Gracias. Bueno, señorita Laura. ¿Alguien más que quiera alzar la mano? ¿Hoy quedaron mudos o qué? ¿O se durmieron? No, estamos despiertos, señor seminarista. Ah, bueno. Sí. ¿Y ustedes están repasando los temas antes de o ya después se acercan? Lo bueno es que esto queda también grabado, entonces uno puede volver, tomar, desmenuzar. Ya dentro de 8 días veremos a María en la liturgia de la iglesia, que es algo también muy bonito. Eh, ¿Ya? ¿Quedaron? Ay, quería preguntarle, ¿cómo le Señorita. explica uno a los hermanos separados que ese es un dogma de fe? Porque es que ellos no entienden, ¿cómo le explicaría uno eso a los hermanos separados? Buena Ellos pregunta. no van a creer en dogmas de fe, ¿sí? Mm. Porque es Ujú. algo que nosotros debemos creer porque lo dijo la iglesia.